pues hay bastante que decir, pero básicamente recordar que la porción distal o terminal del esófago se va a ver anclada al diafragma a través de la membrana frenoesofágica, y esta se tiene que formar por la fusión endotorácica de la fascia endoabdominal, o sea, ahí donde se fusionan ambas fascias, pues ahí es donde tenemos la membrana frenoesofágica, de acuerdo que es el anclaje esofágico al diafragma. Entonces, esta membrana elástica se inserta de forma circunferencial dentro de la musculatura esofágica y nos va a dar precisamente una unión escamocolumnar, porque precisamente es un tejido, más bien un epitelio escamoso, pseudoestratificado, el del esófago, y en esto es donde reside precisamente la fuerza de anclaje al hiato diafragmático. Esta configuración se va a ver alterada durante los movimientos de iniciación del la deglución, por supuesto, por las ondas peristálticas secundarias del esófago, y esto nos va a dar una secuencia de contracciones que van a ser tanto longitudinales como circulares, porque, bueno, cada capa muscular va a ser responsable de uno de estos movimientos para generar la propulsión del bolo alimenticio a través del esófago. Con la contracción de la capa longitudinal muscular, el esófago tiene que acortar su longitud, que regularmente es de 30 a 35 centímetros, por lo general, por supuesto, y este acortamiento del esófago y por lo tanto los cambios en la configuración de la membrana frenoesofágica pues van a ser responsables de permitir que la unión escamocolumnar pues pueda estarse abriendo y posicionando como una válvula. Cuando esto no sucede porque hay una falta de anclaje hacia las cúpulas diafragmáticas, es cuando estamos hablando de la hernia hiatal. Entonces, bueno, claramente esto es solamente una superficialidad para recordarlo muy fácilmente. Antes de llegar a las definiciones patológicas, recordar esta configuración anatómica que es la normal, que es la normal. Entonces, bueno, al respecto del reflujo gastroesofágico, la revisión de la literatura es de noviembre del 2020. Sin embargo, la actualización de los contenidos médicos es de enero 28 del 2020, entonces ya tiene algo de tiempo. Sin embargo, podemos confiar en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, habría que considerar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a tener una prevalencia notablemente alta. De hecho, tiene presentaciones clínicas variadas. El problema de estas presentaciones clínicas variadas es que vamos a generar diagnósticos erróneos y por lo tanto existirá un subregistro importante acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí habría que tener cuidado, ya que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más común de lo que estamos pensando. Sin embargo, la prevalencia está subregistrada y el diagnóstico está mal establecido, y por eso este impacto, ¿no? El problema es que esta morbilidad, que va a tener un impacto económico sustancial tanto para el sector salud como para los padecientes al respecto del gasto de bolsillo como indicador en salud, pues se vuelve catastrófico, en tanto que manejar una enfermedad por reflujo gastroesofágico sí es complejo, es muy complejo, pero no tiene implicaciones económicas tan importantes el manejar a un padeciente con adenocarcinoma esofágico. Por supuesto, proyecta perspectivas pues muy lejanas en términos económicos y por supuesto altos costos para todos. Habría que considerar al respecto de la terminología dos procesos importantes. Para empezar, que siempre va a haber algún grado de reflujo que es considerado fisiológico. Los episodios de reflujo fisiológico típicamente van a ocurrir de forma postprandial y van a ser cortos y asintomáticos, y muy raramente ocurren durante el sueño. Esto es porque durante el sueño nosotros, al entrar en la fase REM, vamos a ceder el control de la musculatura de las zonas corticales hacia, digamos, el sistema reticular activador ascendente va a cambiar el control motor de las zonas corticales y de los ganglios basales hacia la zona medular. Entonces aquí vamos a perder una parte del tono muscular, lo cual nos permite estar relajados durante la noche. Al relajar la musculatura de la caja abdominal, pues vamos a perder algunos milímetros de presión de la cavidad abdominal, y esto tendría que disminuir la presión, evidentemente, que se va a ejercer sobre la cámara gástrica, que a la vez tendría una menor presión sobre el esfínter esofágico inferior. Es por eso que el reflujo fisiológico muy raramente podría ocurrir durante la noche, pero aunque ocurriera, el reflujo fisiológico siempre será asintomático. Entonces, en algunos padecientes,
Por supuesto, ya en condiciones patológicas se va a presentar el reflujo durante la noche y en este caso debemos de considerar que siempre que nos esté generando síntomas, siempre tendrá como consecuencia un daño a la mucosa esofágica, un daño a la mucosa esofágica. Entonces, pues de aquí podemos, digamos, translapar o extrapolar la definición de reflujo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que va a ser una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico está generando síntomas y lesiones esofágicas, ¿de acuerdo? Ahora, al respecto de las clasificaciones, pues mira, en efecto, la clasificación de Los Ángeles y varias, bueno, como ya hemos mencionado, cuando necesitamos varias clasificaciones para un mismo evento es porque ninguna satisface completamente las características propias del evento. Entonces, hoy se tiene una clasificación más simple que se fundamenta en la apariencia esofágica, puntualmente en la apariencia de la mucosa esofágica en el tercio inferior o en el tercio de inserción del esófago a la cámara gástrica, y tendría que ser de la siguiente manera. Esta clasificación endoscópica nos habla de dos eventos. La primera, que tendría que ser la esofagitis erosiva, que va a ser caracterizada, o sea, la esofagitis erosiva se caracteriza de forma endoscópica porque hay una ruptura de la mucosa esofágica distal con o sin síntomas de enfermedad gastroesofágica, pero ya podemos visualizar que hay una lesión a la mucosa en el tercio distal. Y la segunda clasificación sería, o el segundo rubro de esta clasificación, sería la enfermedad por reflujo no erosiva, no erosiva. En este caso, la enfermedad por reflujo no erosiva tendría que caracterizarse por la presencia de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin daños evidentes en la endoscopía. Entonces, esofagitis erosiva, tenemos ya evidencia, tenemos visualización endoscópica del daño a la mucosa en el tercio distal. Y puede o no haber síntomas de reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son esos síntomas? Los que tenemos que recordar son la sensación urente retroesternal y el reflujo. Y en el segundo ítem, en la enfermedad por reflujo no erosiva, aquí tenemos los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero lo que no tenemos es evidencia endoscópica de lesiones a la mucosa en el tercio distal del esófago. La epidemiología, pues te digo, aquí hay un problema de subregistro y de mal diagnóstico muy importante porque, bueno, estaríamos pensando, digamos, la prevalencia de enfermedad gastroesofágico estimada en el mundo occidental es del 10 al 20%. Sin embargo, cuando volteamos al continente asiático, ahí resulta que tienen una prevalencia del 5%, y esto viene a poner en duda uno de estos dichos que más bien pertenecen al Vox Populi, al respecto de la comida condimentada es la responsable de esta enfermedad. Pues resulta que no. Cualquiera de ustedes que disfrute de la comida asiática no me dejará mentir al respecto de que está ricamente ataviada en condimentos. Y esto implica el uso, por ejemplo, de aceite de ajonjolí o algunos otros elementos que sí que son de sabores muy intensos. Lo que cambia drásticamente al respecto del continente asiático y nuestro mundo occidental es el índice de masa corporal. Entonces, hoy sabemos que hay una más estrecha relación entre la obesidad y los incrementos en las presiones intraabdominales que propiamente dicho con los contenidos en las dietas de cada país, de cada región. Esto tendríamos que considerarlo porque habría que empezar a desmitificar el asunto de usted esto lo está padeciendo porque está comiendo muchos irritantes y le quitas el chile y le quitas el café. Bueno, no, 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 no. No sé, que cualquier deidad en la que creas nos libre de perder el café en nuestra vida. Entonces ya no tiene nada sentido, nada, pues. Pero bueno, ese podría ser una buena recomendación. Pero las comidas no tendrían que ser libres de irritantes. Eso habría que considerar que necesitamos una relación y una alimentación adecuada y no necesariamente sentarnos a prohibir cosas que no comprendemos, sobre todo si no hemos hecho el trabajo adecuado e integral con el padeciente para que éste disminuya su índice de masa corporal. Es probablemente por esto que esta patología es tan desafiante en el tratamiento, ya que implica modificaciones profundas en el estilo de vida que en muchas ocasiones van a rebasar las capacidades tanto de clínicos como de padecientes, ¿no? Llegaremos a eso.
Quizás. Entonces, hay limitaciones importantes en los estimados epidemiológicos en la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso lo sabemos. Entonces, nosotros estamos basando esta epidemiología en la asunción, o sea, presumiendo que la sensación de ardor retroesternal o la sensación urente retroesternal y la regurgitación van a ser los síntomas cardinales de esta enfermedad. Eso es lo que nos permite, digamos, estimar hasta un 20% de prevalencia de esta enfermedad en la población. Si te pones a pensarlo, es muchísimo, es muchísimo. Quiere decir que de un aula con 100 estudiantes, 20 tendrán enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es mucho. Entonces, en función de esto, evidentemente, habría que considerar que esta enfermedad por reflujo gastroesofágico será la antesala a un proceso metaplásico, perdón, a un proceso displásico, que es conocido como esófago de Barrett, y que de ahí podríamos migrar a la presencia de adenocarcinoma. Entonces, el 20% de la población con riesgo de desarrollar a largo o mediano plazo cáncer esofágico es altísimo. Al respecto de las manifestaciones clínicas, pues nada, insisto, lo más importante, lo que tienes que recordar, o sea, grábatelo a fuego, los síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser la sensación urente retroesternal o pirosis y la regurgitación. Recuerda, la pirosis típicamente se va a describir como esta sensación urente en el área retroesternal. Esto es más común en el periodo postprandial, lo cual tiene mucho sentido. Inmediatamente después de que te has alimentado, la presión dentro de la cavidad gástrica se incrementa y si tú tienes incompetencia del esfínter esofágico inferior, yo me quedé un poco sorprendido, prometo que lo voy a leer, pero no recuerdo alguna clasificación que diga esfínter esofágico interno o externo, pero pues evidentemente no lo sé todo, entonces pues ya lo estaré buscando. Pero cuando tenemos incompetencia del esfínter esofágico inferior, es decir, cuando tenemos menos de 10 milímetros de mercurio de presión en este esfínter, entonces un incremento volumétrico sustancial en la cavidad gástrica va a rebasar fácilmente esa presión de cerrado del esfínter esofágico inferior y entonces va a estar regresando el contenido, el contenido gástrico. Por esto es que se va a experimentar comúnmente en el periodo postprandial. Sin embargo, no necesariamente solo en el periodo postprandial, no necesariamente. Puede ser en cualquier otro momento en función de la incompetencia de este esfínter. Y bueno, por el otro lado, lo que mencionábamos es que la regurgitación se va a definir como esta percepción de reflujo gástrico o del contenido gástrico hacia la boca o hacia la hipofaringe. Por supuesto que va a tocar a las estructuras que estén antes, entonces la irritación faríngea será la constante al respecto de esto. Habría que considerar que estos padecientes que típicamente van a estar regurgitando el material ácido de la cavidad gástrica, pues este material va a estar combinado con pequeñas cantidades de alimento no digerido que está en este proceso de degradación